Hola chicos, Dios les bendiga. Les doy la bienvenida a nuestra clase de mensajeros. Le mando un fuerte abrazo a Eliel, Lalo, Gaby, Asael y Karen. También le damos la bienvenida a todos aquellos que nos miran por este medio. Dios les bendiga y les guarde. Hoy hablaremos de la lección número 11, la viuda de Sarepta. Esta hermosa historia la encontramos en Primero de Reyes 17, del versículo 9 al versículo 16. Elías, el profeta de Dios, estaba huyendo del rey Acab y de su malvada esposa Jezabel, porque había profetizado una sequía, es decir, que no llovería por mucho tiempo, y ya se estaba cumpliendo. El Señor lo había sostenido alimentándolo a través de cuervos, pero cuando el agua se terminó, Jehová le dio una orden y le dijo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Una mujer viuda? Imagínense, tenía que ir a un lugar fuera de Israel y confiar en una mujer extranjera. Aunque tal vez a Elías se le hizo muy extraño lo que Dios le había pedido que hiciera, él obedeció. Sabía que debía de confiar en él. Con seguridad había alguna razón para ir a Sidón. Dice el versículo 10 que entonces Elías se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, dice: he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y bueno, vemos que la mujer, yendo ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Aquí podemos recordar que antes las viudas, cuando vimos la historia de Ruth, vemos que las viudas, cuando ellas se quedaban solas sin sus esposos, ellas sufrían mucho. Entonces aquí vemos a una mujer abatida, vemos a una mujer desesperada, que lo único que ella tiene para sobrevivir es un poco de harina y un poco de aceite. Y dice que iba a preparar su último alimento para ella y para su hijo, y de ahí dejarse morir. Sin embargo, vamos a ver qué sigue de la historia. Nosotros, ustedes como jóvenes, como adolescentes, tenemos muchas cosas. Dios nos ha dado dones, nos ha dado ministerios, nos ha dado habilidades, talentos. Dios nos ha dado muchas cosas. Tal vez tú digas: no, pues yo solo sé tocar la guitarra. Con eso, no importa lo que nosotros tengamos. Esta mujer solo tenía harina y aceite. ¿Qué tienes tú? ¿Tienes voz para cantar? ¿Qué tienes? ¿Sabes dibujar? ¿Te gusta platicar con las personas? ¿Qué tienes para Dios? Examinemos nuestra vida y pensemos qué tenemos para Dios. Porque aunque nosotros pensemos que lo que tenemos es muy poco, Dios puede usarlo. Entonces, todo lo que nosotros tengamos lo debemos de usar
para Dios? ¿Qué tienes para Dios? Nos cuenta la historia más adelante que después de que ella le dijo que solo tenía un poco de harina y un poco de aceite, Elías le dijo, de alguna manera, Elías la calma y le dice, no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero. De hecho, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y vemos que ella obedeció, porque dice entonces, ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Aquí vemos que a pesar de que el profeta veía la necesidad que ella tenía, que tal vez esa comida solamente alcanzaría para ella y para su hijo, el profeta le dice, hazme a mí primero, hazme a mí primero. Entonces, aquí podemos ver cómo esta mujer creyó. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. El profeta no va solo en sus fuerzas, va en el nombre de Dios. Y vemos que ella cree en ese Dios de Israel, porque dice que le da una promesa de que ni la harina ni el aceite disminuirán hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces vemos que ella obedeció. Aquí vemos a una mujer necesitada y vemos que llega el profeta Elías con palabras de aliento. Llega una esperanza a su vida y entonces dice que ella fue e hizo como le dijo el profeta. Entonces dice que comieron todos por muchos días. Aquí vemos la fe de esta viuda. Vemos cómo ella, sin pensarlo dos veces, sin meditarlo, tal vez sin ponerse a discutir con él y darle sus excusas de que no tendría para más, ella cree. Sobre todo, ella cree. Dice Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas veces podemos tener necesidad de muchas cosas, pero lo más importante es que busquemos el reino de Dios primeramente. Muchas cosas podemos tener necesidad, pero debemos de buscar primero su presencia, porque teniendo su presencia, buscando el reino de Dios, todo lo demás que nosotros necesitemos llegará a nosotros. ¿Qué hizo esta viuda? Atendió primeramente al hombre que venía de parte de Dios. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que nosotros necesitemos, Dios nos lo dará. Aquí vemos en el versículo 16, dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. ¿Qué aprendió la viuda? Vemos que ella aprendió a creer en Dios. ¿Por qué? Porque dice que llegó el profeta y le dijo, así ha dicho Jehová. Ella creyó en la palabra de Dios, creyó en el Dios de Israel. Ella confió, ella no había tal vez escuchado de Dios, ella tal vez no había mirado, pero ella creyó. Algo muy importante, su fe fue activada. Ella aprendió que los dioses que ella adoraba eran falsos. Vemos que era una mujer afligida, vemos que era una mujer en necesidad y que tal vez
cuando nosotros nos encontramos en necesidad, o las personas van a doctores, van tal vez con brujos, van con sus santos que las personas adoran, pero vemos que las personas no salen de su condición. Y en este caso la viuda, vemos que ella se da cuenta de Dios, ella se da cuenta que Dios existe, que el Dios de Israel es el verdadero Dios, ya que a los dioses que ella adoraba no le habían contestado. Y entonces dice también que ella aprendió que el Dios de Israel cumplía su palabra, porque si algo le dijo fue que no escasearía, que no se le acabaría ni la harina ni el aceite, iban a disminuir. Fue una promesa que Dios le había hecho, y lo vemos cumplido en el versículo 16, cuando dice que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Bueno, también, ¿qué aprendió? Aprendió que en Dios hay esperanza. Tal vez ella se sentía a punto de morir, tal vez ella se sentía destruida, sin Dios, pero vemos que sin ninguna esperanza, ella se sentía perdida, sin alimento, pero vemos que ella en Dios encuentra una esperanza. Gloria a Dios por su palabra, porque en Él podemos encontrar esperanza a nuestra enfermedad, a nuestros problemas, a nuestra necesidad. En Él encontramos esperanza. Más adelante vemos que Dios amó a la viuda extranjera. Debido a la sequía, en Israel no querían al profeta Elías. Según ellos, era él el culpable de su desgracia, de la sequía, aunque realmente el verdadero responsable era el pecado que estaban cometiendo junto con sus reyes. Pero Dios tuvo cuidado de Elías, y no solo eso, sino que lo envió a Sidón, donde no lo conocía nadie. ¿Para qué? Para manifestar su provisión. Se dice que Elías fue el primer profeta a los extranjeros, porque a través de él Dios mostró su misericordia en ese lugar, y en especial a esa viuda. Qué hermoso que Dios tenía en sus planes la vida de esa mujer, pero algo muy importante era que ella era una mujer de fe. Ella creía, tal vez era lo último que a ella le quedaba, confiar en Dios, y ella lo hizo. Al pasar de los años, Jesús hace referencia a ella. ¡Qué hermoso! Dice Lucas 4, 25 y 26. Dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Qué hermosos. Dice: a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. El Señor demostró una vez más el deseo de su corazón, el anhelo de que los extranjeros lo conocieran y lo siguieran como el único y verdadero Dios. Seguramente la viuda le adoró porque había conocido al único Dios todopoderoso. Qué maravilloso que su nombre, que su fe trascendió tantos años, y que nuestro Señor Jesucristo recordó esa fe de ella. Todavía hay muchas personas alrededor nuestro que son como la viuda. Son personas que necesitan saber una esperanza, que necesitan
de una palabra de aliento. Hay mucha gente a nuestro alrededor que necesita ser apoyada, que necesita conocer al Dios verdadero. Hay muchas personas que viven en necesidad, tal vez de enfermedad, tal vez, como lo dije hace un rato, con problemas familiares. Hay personas que tal vez tengan problemas económicos, como la viuda. La viuda también tenía necesidad económica. ¿Por qué? Porque no tenía de qué vivir. Hay mucha gente con mucha necesidad a nuestro alrededor. Nosotros que conocemos al Dios verdadero, nosotros que hemos experimentado su misericordia, su gracia, no nos perdamos la oportunidad de ir a esas personas. Elías lo hizo. Elías fue a un lugar extranjero, fue con personas que él no conocía, fue llevando una esperanza y fue la palabra de Dios. Hay mucha gente allá afuera que necesita escuchar de Jesús. Quiero compartirles un versículo en Hechos, capítulo 13, versículo 47, y dice así: así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Te he puesto por luz. Nosotros somos luz. Luz para las naciones. Dice, a fin de que llevemos la salvación hasta los confines de la tierra. Hay personas que necesitan saber del Dios que tú y yo adoramos. Que no te dé vergüenza decir que eres cristiano. Que no te dé vergüenza compartir tu fe. Porque no sabes si hay alguien más que necesita, como esta viuda, una esperanza en su vida. Que Dios nos ayude a ser de bendición a otros. Así como Elías. Elías fue de bendición a la vida de esta viuda. Y creamos nosotros también, ¿verdad? Cuando nos toque estar en tiempos de prueba, en tiempos de necesidad, creamos como lo hizo esta viuda. Hay veces que tal vez no tenemos mucho que dar, ¿verdad? Hay veces que tal vez decimos, no, pues no me van a alcanzar mis tortillas, pero si pasa alguien, hay mucha gente que necesita un taco, regálaselo y compártele una palabra de aliento. Dile que hay un Dios que le ama. Dile que hay un Dios que puede restaurarle. Dile que hay una esperanza de vida para esa persona. Que Dios nos ayude a ser un canal de bendición para la vida de otros. ¿Les parece si hacemos una oración? Y le damos gracias a Dios por esta lección. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la vida de esta viuda nos invita primeramente a tener fe. Gracias, Padre Santo, porque nosotros hemos creído en ti. Ayúdanos a siempre confiar, a siempre darte a ti, Señor, así sea poco lo que nosotros tengamos, Dios. Ayúdanos a dártelo, a servir para ti, Señor, así como esta viuda lo hizo, que lo poco que ella tenía, Señor, lo pudo compartir con el profeta Elías. Padre, ayúdanos nosotros a compartir de tu amor, de tu gracia, de lo que tú nos has dado a nosotros, Señor, de tu misericordia. Ayúdanos a compartir, a dar por gracia, Señor, lo que hemos recibido por gracia. Permítenos ser un canal de bendición a la vida de otros, Padre Santo. Así como lo fue el profeta Elías, Señor, que fue y llevó esperanza a la vida de esta mujer, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ser un canal de bendición para la vida de otros que también te necesitan. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y te pido que tú bendigas la vida de cada uno, Señor, de estos mensajeros, Padre Santo. Bendícelos, bendice sus familias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, y que no falte nada, Señor.
que no falte alimento en su casa, Señor, que no falte el sustento, Padre bendito. En el nombre de Jesús, bendice a aquellos que nos miran por este medio, Señor, y que esta historia, Padre Santo, sea de bendición a sus vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro texto a memorizar dice así: pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Lucas 4:26. Los dejo con nuestro texto a memorizar y bueno, les pedimos que estén atentos a las siguientes clases y que bueno, si no se han suscrito, suscríbanse al canal de la iglesia y activen su campana de notificaciones, compartan esta lección y muéstrenos si les gustó, denos su opinión, que les enseña y bueno, coméntenos, ¿verdad?, en qué edifica su vida esta bella historia. Que Dios les bendiga y les guarde. Los dejo con nuestro texto a memorizar. Nuestro texto a memorizar: pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Lucas 4:26. Dios les bendiga y les guarde. Nos vemos la próxima semana.